Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy, cartonaje, a petición de uno de vosotros, Patricio Bollón. Me mandó unas fotografías y me pidió si podía sacar las medidas de alguno de los modelos que me había mandado. Y cambiándole la decoración, este es el resultado. Espero que te sirva de ayuda. Y si os gusta el diseño, acompañarme, que empezamos. Antes de empezar con este trabajo, quería comentaros una cosita. Quiero preparar un vídeo hablando sobre cartonaje, tipos de cartón, tips para trabajar el cartón y sobre todo para resolver vuestras dudas. He pensado que estaría muy bien tener un vídeo para aquellas personas que os estáis iniciando en el cartonaje y vais un poquito perdidas. Es un vídeo que quiero preparar para septiembre. En la comunidad os he dejado una publicación en la cual en los comentarios me podéis dejar toda clase de preguntas. Cualquier duda que tengáis, yo iré recopilando todas esas preguntas y prepararé el vídeo. Muy importante, las publicaciones que realizo en la comunidad solo las podéis ver las personas que ya estáis suscritas en el canal. Así que si tenéis alguna duda de cartonaje, es importante que os suscribáis aquí abajo en el botón de suscribirse y activéis la campanita y así os llegarán todas las notificaciones, tanto de los vídeos que voy subiendo como de las publicaciones que realizo en la comunidad. Es importante, si queréis dejarme alguna consulta, tenéis que estar suscritos. Y dicho esto, vamos a empezar con este bonito trabajo. Para este proyecto yo voy a utilizar cartón gris o contracolado de 2 milímetros de grosor. Yo ya tengo las piezas aquí cortadas, pero ahora os voy a pasar todas las medidas. Para la base necesitamos cortar una pieza de 10 por 24 centímetros. Las medidas para las dos piezas, una será el frontal y la otra la trasera, son de 24,5 por 15 centímetros. Para los laterales, dos piezas de 7,5 por 10 centímetros. Y para el interior cortaremos otras dos piezas de 10 por 14,8 centímetros. Antes del montaje vamos a coger las dos piezas que son el frontal y la trasera y vamos a hacerle unas marcas. En la parte de arriba vamos a hacer las dos primeras marcas. Desde la esquina vamos a marcar 7,2. Y lo mismo haremos en el otro lado. En los dos laterales cortos haremos unas marcas a 7,5. Y ahora para darle la forma yo voy a utilizar un platito de los pequeños. Voy a encajar el plato en las dos marcas que he hecho y marcamos la curva. Lo mismo haremos en este lado. Lo hacemos en las dos piezas. Y ahora vamos a cortar por las líneas que hemos marcado. Vamos a empezar con el montaje. A la base vamos a empezar pegándole uno de los laterales de 7,5 por 10 centímetros. Y lo primero es colocarle cintas de carrocero, cinta de papel a la base para que sujeten los laterales mientras la cola se nos seca. Vamos a pegarlo en el lateral, encima de la base no, en el lateral. Aplicamos la cola de carpintero y vamos sujetando con la cinta. La siguiente pieza, una de estas, que puede ser el frontal o la trasera, porque son exactamente iguales. Y vamos a pegarlo aquí, apoyando en el canto de este lateral. Siguiente lateral y lo mismo. Frontal o trasera.
Pasamos a pegar las dos piezas interiores que medían 14,8 por 10 centímetros. Vamos a pegarlas aquí en el interior, al borde de estas esquinas de aquí. Estas piezas son las que formarán la cajita. Para formar nuestra tapa tenemos que medir cada lado, incluyendo el ancho del cartón, y nos salen las siguientes medidas. Una primera pieza de 10,4 por 10 centímetros. Esta será la tapa. Y otra pieza que a estas medidas le vamos a restar 6 milímetros. Y sale la medida de 9,8 por 9,4. Esta la vamos a pegar por la parte de dentro. Y una vez ya tenemos toda nuestra estructura montada y seca, vamos a aplicarle una imprimación. Yo estoy utilizando gesso. La voy a aplicar tanto por dentro como por fuera y dejaremos secar. Y ahora vamos a pasar ya a la decoración. Antes de nada voy a marcar aquí un círculo que es donde voy a hacer el decoupage y no quiero aplicarle ningún tipo de color. Para darle color voy a utilizar esta pintura tiza en el tono aguamar. Y lo voy a aplicar tanto por dentro como por fuera de la caja, exceptuando el círculo que acabamos de hacer, que ese lo pintaré de blanco. Con pintura acrílica blanca y un pincel de abanico vamos a hacer un falso decapado muy suave. Mojamos el pincel, estiramos la pintura y a pinceladas rápidas y largas. Paso a hacer ahora decoupage. Voy a utilizar este papel japonés y yo voy a utilizar esta parte de aquí. Y voy a rasgarla. Ya sabéis que podéis hacerlo con un pincel con agua o rasgando con las manos. Al rasgarlo lo que conseguimos es que se integre mucho mejor en nuestro trabajo. Colocamos nuestra imagen en la zona donde queramos pegarlo y con este papel no es necesario ponerle cola debajo. Cogemos un poquito de cola para decoupage y del centro hacia afuera vamos pegando. Mientras se nos seca el decoupage voy a coger distintos moldes que tengo y con porcelana fría voy a hacerle filigranas para ir decorando nuestra cajita. Voy a ir haciendo las piezas y antes de que se seque voy a ir pegándolas con cola blanca.
Una vez ya se nos han secado las molduras, les vamos a dar color con el mismo Aguamar que utilizamos en la base. El siguiente paso, un pincel con pintura acrílica blanca. En toda la zona de la moldura vamos a pasarle un pincel seco. Mojamos el pincel, retiramos el exceso y por la parte superficial de cada moldura vamos a ir pasándole el pincel, incluso por los bordes de la caja. Para proteger todo lo que llevamos hecho hasta ahora, yo voy a aplicar un barniz en spray en acabado mate. Lo dejamos secar y seguimos dándole detalles. Y ahora voy a hacerle con una pátina en color oro detalles por los relieves. Lo voy a aplicar con el dedo. Mojamos el dedo y quitamos el exceso. Y vamos a ir frotando por encima de las molduras y por algunos de los bordes, por donde queramos que destaque este color dorado. Y de manera más superficial o más ligera voy a aplicarle también una pátina en oro rosa. Le voy a colocar un tirador y las patitas. Estoy utilizando estas metálicas y este tirador que, como los colores no le iban al conjunto de mi trabajo, los he pintado con la misma pintura tiza en color Aguamar. Una vez se ha secado, voy a aplicarle también la misma pátina oro. Y vamos a pegar las piezas con pegamento instantáneo. Y así es como ha quedado. Espero que os guste tanto como a mí. Si es así, como siempre, regalarme dedito arriba y compartir este trabajo con amigos y conocidos, y me ayudaréis un montón a que más personas puedan verlo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.